va a presentar su ponencia titulada, que sí me dijo que pertenecía a un proyecto, pero la vamos a clasificar como ponencia. Su ponencia titulada Hermenéutica, Estética y Conocimiento. Siempre es interesante escuchar a Mauricio. Sí, muchas gracias, Marta. Y en efecto tiene que ver con mi proyecto, que es sobre hermenéutica y conocimiento. Y uno de los problemas más grandes del conocimiento es en la estética. Ahora en filosofía padecemos una crisis muy grande en la estética porque ya a veces no hay manera de distinguir entre una obra de arte y un bodrio, un engaño. Sí, ya está muy difícil. Y yo creo que, sin embargo, aquí me puede ayudar la hermenéutica analógica, porque siempre hay, como decían los griegos y los medievales, la belleza tiene tres cosas: completud, proporción y esplendor, que eso nunca lo he entendido. Pero creo que proporción debe tener, y aunque sea una cosa que parece que no tiene forma ni nada, tiene siempre una proporción. Y proportio es la forma como los latinos tradujeron la palabra griega analogía. Hay en efecto una parte epistemológica en la estética que tiene que ver con el sentido y la referencia del juicio de gusto, como lo llamó Kant. Trata de la subjetividad y la objetividad, de su individualidad y universalidad. De alguna manera es buscar si en el arte puede haber algo de verdad, si existe lo que podemos llamar la verdad del arte, eso que evitará que todo dé lo mismo, dentro de un relativismo muy extremo. Pero también es una parte hermenéutica que tiene que ver con el juicio y con la interpretación, con la hermeneia. Algunas obras de arte no parecen tener que ver con la representación, sino solo con la expresión. Es decir, no representan nada y sin embargo expresan algo, pues dan una gran emoción. Incluso en las obras de arte llamadas figurativas y que representan algo, se dice que la representación en ellas no es lo importante y que lo que las constituye como bellas es la expresión. No una referencia que puedan tener, sino el sentido que presentan con su fuerza de expresión. Hasta se ha llegado a decir que muchas obras de arte no dependen ni de la representación ni de la expresión, como lo hace Aldrich. Son puramente formales, como las que imitan los trazos en las computadoras. Lo que en ellas agrada es su forma y no interesa si expresan algo o no. Aquí es donde empezamos a aprender que aun cuando se pueda hablar de cierta objetividad en el arte y en la estética, esta es peculiar. Siempre va a inmiscuirse nuestra subjetividad. No es como en la ciencia, por ejemplo. Es cierto que no todo se vale, no todo da igual, ni todo es meramente relativo a la cultura o al individuo. La experiencia nos muestra que podemos distinguir entre una obra bella y un fraude. Pero aunque según los antiguos y Kant, bello es lo que visto agrada, esto es, lo que gusta a todos o a la mayoría, vemos que no se alcanza el consenso completo, ni entre artistas, ni entre críticos o conocedores. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que una auténtica obra de arte, como sostuvo Kant, gusta a todos o a la mayoría, tiene una cierta universalidad, tiene una cierta objetividad. Como dice Virgil Aldrich, y lo cito textualmente, una buena obra de arte se dice que es universalmente significante, y sin embargo es única, en la medida en que parece ser la ocasión para tantas apropiaciones diferentes de ella como individuos hay. Tiene pues la obra de arte, fin de la cita, una cierta universalidad. Nos habla a todos, nos dice algo a cada uno, alude a todo el hombre. En ese sentido, tiene también cierta verdad u objetividad. No depende de la sola subjetividad relativista o caprichosa. En la estética postmoderna únicamente se acepta esto. Sin embargo, tanto Heidegger como Gadamer hablaban de la verdad de la obra de arte. Ella exhibe algo, tiene cierta carta de ciudadanía en la estética. Es, como dice Heidegger, alegórica, o como dice Gadamer, es simbólica, tiene simbolicidad, muestra algo además de lo que contiene a primera vista o en primera instancia.
y también en ese sentido exhibe la posibilidad de distinguir entre la verdadera obra de arte y la que no lo es. Es cierto que no hay criterio firme y absoluto, que predomina lo relativo, pero trasciende hasta cierto orden que da la universalidad y la objetividad, lo que podríamos llamar un orden proporcional o analógico. Nada más, pero nada menos. Y con esto me basta. En efecto, la obra de arte tiene cierta unidad, conforma un todo, y dentro de él ocupan un lugar, entre comillas, todos sus elementos. Incluso puede haber elementos de fealdad, que dentro del conjunto o composición cumplen una función determinada, y todos colaboran a la belleza de la totalidad de la obra. Interviene una interpretación de esa proposición que es la obra de arte, una hermenéutica analógica. Como decía Kant en la crítica del juicio, el símbolo, lo simbólico, solo se puede conocer por analogía, en el doble sentido de darnos un conocimiento analógico solo aproximado, y también de conocerlo por analogía, es decir, por proporción con nosotros mismos. No da una explicación como en la ciencia, sino una comprensión puramente estética, pero no puramente subjetivista. Es decir, no puede ser unívoca, pero tampoco puede ser completamente equívoca y ambigua. Una hermenéutica unívoca mata el arte. Una estética equivocista, con su consiguiente hermenéutica, lo deja en el vacío, lo deja en la total sombra. Necesitamos, pues, una estética analógica, que acepte el gran monto de subjetividad que hay en la experiencia artística, y que, sin embargo, no renuncie a toda objetividad y verdad, que nos haga mínimamente distinguir entre una obra de arte y otra que no lo es. Para ensayar una respuesta, partamos del carácter intencional del ser humano, en su conocer y su querer. Cuando se proyecta hacia el objeto bello, la intencionalidad humana va hacia la significación de éste. Tal significación se desdobla en sentido y referencia. Hemos hablado además del carácter simbólico del arte, lo cual le da una situación de diferencia, pues el símbolo no se queda en un solo significado, va más allá. Tiene un significado manifiesto y otro escondido, un doble significado. Solo se puede interpretar por una hermenéutica analógica. Es decir, se puede pensar que de los aspectos del significado o significación solo tendría uno, sentido, y no referencia. Algunos le niegan referencialidad y se evitan así el problema, economizan reflexiones, pero prefiero hacer como Paul Ricoeur, que compara el símbolo con la metáfora y a ella le adjudica tanto un sentido como una referencia en su gran libro La metáfora viva. Yo diría que incluso podemos hablar de un doble sentido y una doble referencia, así como hay en la metáfora un sentido literal y uno propiamente metafórico, que subsume al anterior y lo modifica. Así también hay en ella una referencia doble, una literal y una propiamente metafórica, que subsume al anterior y es la que le da algún significado. Pues una metáfora literalmente es falsa, pero metafóricamente es verdadera o simbólicamente lo es. Pero así como no todo es puesto por el artista en la obra de arte, así tampoco todo es puesto por el observador o intérprete. La belleza estalla al contacto de los dos. Cada uno pone su parte. En ese sentido es que he dicho que hay una parte de subjetividad y otra de objetividad en la experiencia estética.